En esta segunda parte de este mismo problema, nos están preguntando ahora por el vector de fuerza neta que actúa sobre la partícula que antes estábamos estudiando. Recordemos que sobre ella actúan dos fuerzas, F1 y F2, anteriormente las obtuvimos. Y habíamos visto, aquí me falta este newton, que la fuerza F1 tiene componentes menos 141 y 141. Menos 141 en X y 141 en Y. Y F2 tiene componentes 25 en X menos 43 en Y. Todo esto son newtons, recordemos eso. Recuerden que esos menos en las componentes, en ciertas componentes, hacen referencia a direcciones negativas. Por ejemplo, en el eje X o en el eje Y, una dirección negativa. Ahora, ¿cómo obtener el vector fuerza neta? Empecemos por eso, vector fuerza neta. Escribamos por aquí. Vector F neto. Es fuerza neta. ¿Qué es el vector fuerza neta? Bueno, pensemos en la palabra neto como el resultado, el vector resultante, el vector que queda después de obtener todos estos vectores y sumarlos y ver qué se obtiene. El vector fuerza neta va a ser el vector fuerza de suma de los tres vectores fuerzas que tenemos. ¿Cuáles son esos tres vectores fuerza? F1 más F2 más Fg, F de gravedad. Ahora, ¿por qué este F de gravedad antes no lo trabajamos? Bueno, porque en esta parte es donde se trabaja. Recordemos que dice que la masa está en presencia de un campo gravitacional, bueno, el campo gravitacional de la Tierra, y que experimenta un peso debido a eso. Ese es ese Fg. Y ahora, ese Fg, ese vector Fg, ¿en dónde apunta? ¿Dónde se encuentra? Bueno, siempre apunta en la dirección y negativa. Entonces siempre está apuntando en esta dirección de la masa. Y bueno, tenemos el vector F1 y F2 en sus componentes, pero ¿cuánto es el vector Fg? ¿Cuánto es? Voy a trazar por aquí una línea para buscar ese vector Fg. Ese vector Fg, como les dije, actúa únicamente en el eje Y, por lo tanto va a tener componentes 0 en X y toda su magnitud va a estar en el eje Y. Y ya, bueno, esto deberían de saberlo, que la fuerza gravitacional, la fuerza debido a la atracción gravitacional de la Tierra, Fg, es igual que la masa del objeto que está experimentando esa fuerza por la aceleración de la gravedad debido a esa fuerza. Y eso en este caso va a ser m, que la masa dijimos que era de 10 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Esto nos va a dar, este Fg, esa magnitud de Fg nos va a dar 98 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces Fg va a ser 0,98. Perdón, aquí puse metros sobre segundos al cuadrado y no es metros sobre segundos al cuadrado, es newtons. Recordemos que estamos trabajando en fuerzas, esto es una fuerza, no es todavía la aceleración. Entonces 98 newtons. Ahora, aquí hace falta algo, y es que el vector fuerza-gravedad apunta hacia abajo. Entonces este vector Fg debería tener un menos, que lo podríamos ponerlo aquí antes de escribir las componentes, o también podríamos escribirlo de esta manera, 0, menos 98. Lo importante es recordar ese menos, es muy importante a la hora de realizar la suma, va a ser muy importante, porque bueno, lo que es importante es recordar es la dirección esa, no solamente la magnitud. Recordemos que todo vector necesita una magnitud y una dirección. Ese menos es el que nos da la dirección. Ahora sí, ya tenemos ese vector Fg, voy a subrayarlo aquí. Tenemos ese vector Fg que necesitamos, ya tenemos el vector F2 y el vector F1 que lo calculamos anteriormente. Ahora, el vector fuerza neta, voy a escribirlo de esta manera, F neto, va a ser entonces el vector F1, que era menos 141, menos 141,141, más el vector 25, menos 43. Todo esto son newtons, solamente que tal vez no lo escribo para que no me quede tan pegado, más el vector 0, menos 98. Entonces, ¿cuál va a ser ese vector resultante? Ese vector resultante va a ser un vector que tiene la primera componente en X de menos 116 y su componente en Y va a ser 1 newtons. Entonces vean que el vector fuerza neta
apunta prácticamente en la dirección de X negativa. Estará por aquí. Podríamos dibujarlo con este color azul o este color verde mejor. Va por aquí, ese vector fuerza neta. Está prácticamente sobre el eje X y apunta en la dirección negativa. Prácticamente tiene una ligera elevación aquí en el eje Y, muy poquita debido a este 1. Pero es que esta magnitud es muy grande comparada a este 1, entonces casi que está sobre el eje X. Y ese sería el resultado, ese sería este problema, la solución de este problema. Y ya sería todo.